Universidad IBES presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta cuarta temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Recuerden que este es un espacio dedicado a la ciencia, tecnología, medio ambiente y en general también al desarrollo sustentable. Este es un espacio donde podemos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos van a ayudar a entender estas dinámicas sociales, económicas y ambientales de nuestro planeta. En los controles me acompaña mi compañero Néstor y yo soy Gonzalo. Seré quien los acompaña a lo largo de esta emisión. Quiero comentarles que hoy tenemos a un invitado bien especial y bien interesante porque casi no hemos tomado este tema y creo que es fundamental para lo que queramos hacer. Si queremos hablar de temas económicos, de mantener el tejido social y bueno, la parte ambiental creo que es un tema fundamental y también hay una especie bien interesante, algo que tú estás estudiando, que nos gustaría comprenderlas porque a veces las vemos, pero no sabemos más nada que se ven bonitas, ¿no? Pero no tenemos idea de qué hay ni cuál es la importancia que tienen estos insectos, pues no sé si se le pueden llamar, ahorita nos dirás. Me refiero al doctor Fernando Hernández Vaz. Pero antes de empezar, doctor, me permitiré leer un poquito de tu reseña curricular. Fernando Hernández Vaz. Él es biólogo, maestro en ciencias y doctor en ecología tropical por la Universidad Veracruzana. En este último se graduó con mención honorífica. En la Administración Pública Federal ha ocupado varios puestos y obtenido reconocimientos laborales y académicos por sus actividades profesionales. Ha realizado estancias de docencia e investigación en la Universidad de Bolivia, en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. Ha desarrollado investigación sobre taxonomía, en ecología, biogeografía, conservación y manejo de colecciones científicas en el campo de la entomología. Es autor de más de 100 publicaciones, entre ellas artículos científicos, libros, capítulos de libro y artículos de divulgación. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Biología y en el posgrado de la Facultad de Ciencias Agrícolas, ambas por la Universidad Veracruzana. Cuenta con la distinción del nombramiento de investigador nacional por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Bienvenido, doctor. Es un gusto poder tenerte el día de hoy en este podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por esta distinción que me haces al invitarme aquí a tu programa. No, para nosotros siempre es un placer poder contar con expertos que nos ayuden a entender justamente lo que decía al principio, estas dinámicas, ¿no? La dinámica ambiental, económica, social. Pero antes de empezar de lleno con el tema que vamos a hablar sobre la biodiversidad, que siempre, esta es una pregunta que le hacemos siempre a todos nuestros invitados y para tener como la idea y el contexto desde las diferentes disciplinas, desde las diferentes ciencias, cómo se perciben. Y esta es, ¿cómo podemos entender la ciencia o qué es la ciencia, Fer? La ciencia, bueno, lo podemos entender desde muchos puntos de vista dependiendo de la disciplina en que estemos trabajando y creo que es una pregunta muy acertada porque parte de tu programa es Ciencia y Saberes para Todos. Sí. Entonces, ya que retomas esa pregunta, desde mi perspectiva, pues simplemente la ciencia es el conjunto de conocimientos que hemos adquirido mediante la observación y un racionamiento sistemáticamente estructurado, que nos permite a su vez obtener información que tiene la capacidad de la predictibilidad y que además, derivado de esto, pues nos permite generar principios o leyes muy generales y que a su vez toda esa información pues, tiene la capacidad de comprobarse experimentalmente. Okay. En este proceso, pues bueno, también interviene lo que se llama el método científico. Ajá. Es parte de todo este proceso, más o menos son esos puntos que te indiqué. Y bueno, las personas que son los científicos, los que se dedican a hacer la ciencia, hay investigación científica también, hay divulgación de la ciencia. Sí. Y en estos procesos de investigación científica pues, tenemos experimentales, analíticos, descriptivos, y muchas veces la gente se pregunta, bueno, estos bichitos que están estudiando o esos procesos químicos o físicos, ¿qué importancia tienen? ¿No? Muchas veces las investigaciones no tienen resultados a muy corto plazo.
sino un mediano o largo plazo. Podríamos decir una investigación a un corto plazo, a lo mejor medir la cantidad de agua que cae o absorbido o que se absorbe por las plantas. Algo a largo plazo, a lo mejor quisieron medir la cantidad de CO2 que se encuentra en los casquetes polares, pues hace 500 años. Y hay muchos estudios que nos dicen que perforan, sacan los cubos, es correcto, de hielo, y están analizando cómo era la atmósfera hace miles de años. Y eso, de momento, no tiene una utilidad rápida, sino que nos permite construir modelos para reconstruir climas pasados y poder predecir lo que podemos suceder, ¿no? Entonces, también al hablar de ciencia tenemos que tener en cuenta que debemos hablar de ética, ¿no? Ese es un tema bien importante, yo creo. Estamos hablando de valores morales y muchas otras cosas, y sobre todo la honestidad, ¿no? Que debe haber en todo eso. Y bueno, y nosotros cuando estamos generando información de este tipo, pues, se generan aprendizajes, se genera conocimiento, y al caer en los aprendizajes, conocimiento, pues caeremos en otra dimensión, que son los saberes. Sí. El conocer, el saber es lo que se llama como el conocer, saber ser, saber estar. Y esa es la otra parte del título de tu programa, por eso me llamó mucho la atención, ciencia y saberes para todos, ¿no? Entonces, en términos generales, se podría hacer esto, que es así como la ciencia. Fíjate que tocaste unos temas bien interesantes sobre la ciencia, y creo que hemos tenido distintas visiones desde las diferentes disciplinas que han venido al programa, y siempre hay algunos, en palabras distintas se coincide en algo, que hay un proceso que nos va a ayudar a entender varias cosas. Pero si lo ves así, también la ciencia puede ser una maquinita del tiempo, nos ayuda a entender qué pasó hace miles de años, ¿no? Cómo estamos ahorita, y predecir lo que pueda venir en el futuro, ¿no? Entonces, si lo vemos así, podría ser como esta maquinita del tiempo que vemos en los programas, que alguien entra, solo que no hay un aparato que entre ahí que nos lleve. Hay una serie de procedimientos, el método, hay formas de estudiar dependiendo qué es lo que queremos, como bien decías hace unos minutos. Los casquetes polares, se extrae algo y ahí pueden ver un montón de cosas de cómo era la atmósfera y cómo era el planeta hace miles de años. Correcto. ¿No? Y a partir de ahí ver qué puede venir en los próximos años, ¿no? Es una forma de decir, pues también es una máquina del tiempo interesante, y que yo invitaría a que nos vayamos subiendo a esa maquinita del tiempo poco a poco, y la importancia que tiene los investigadores y las personas que hacen esta divulgación para poder atraer a todos, ¿no? Y en este sentido, y hablando un poquito de la máquina del tiempo, yo creo que debemos de tocar una parte bien importante en la cual tu expertise es fundamental para el programa y para el día de hoy, que es la biodiversidad, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es? Se habla mucho de biodiversidad, pero a veces ni entendemos qué es, ¿no? O sea, ¿qué es la biodiversidad, Fernando? Bueno, debemos, antes de empezar a hablar de la diversidad como un concepto como tal, que ha ido cambiando conforme las décadas, debemos decir que México es uno de esos 17 países más o menos que son mega diversos, que tienen una gran cantidad de flora y fauna a nivel mundial. Tan solo México tiene un territorio muy extenso, una orografía, fisiografía, climas, vegetaciones, hasta diversidad cultural, que realmente si no se comprende bien a fondo cómo es nuestro país, es difícil poder llevar a buen puerto muchas ideas o proyectos. El concepto de biodiversidad se ha manejado desde hace mucho tiempo, pero cuando alguien le preguntaba, estás hablando de década de los 60, de los 70, del siglo pasado, claro, ¿qué es la biodiversidad? Decías, bueno, es el total de plantas, animales, murciélagos, microorganismos y punto. Pero ha ido evolucionando todo eso a la luz de la nueva información que se va generando. Por ejemplo, las Naciones Unidas en la década de los 90 generaron el convenio sobre la diversidad biológica, se hizo en Río de Janeiro en el 92, y ahí se generaron unos nuevos conceptos derivados de mucha información que se había generado en décadas atrás. Entonces, al hablar del concepto de la biodiversidad o diversidad biológica, ya se manejaba como la variedad de especies. Así como los ecosistemas donde estas especies habitan, interactúan
asimismo la variabilidad genética. Entonces hablabas ya de 3 componentes muy importantes, que son las especies, ¿sí?, los ecosistemas, ¿sí?, y los genes. En esas 3 dimensiones tenemos millones de años de información que se ha ido acumulando. ¿Sí? La información genética como unidad que es capaz de pasar herencia de una generación a otra, no únicamente tiene la información mía, tiene la de mis papás, la de mucha gente atrás. Sí. Tenemos las especies. Y en este concepto también la definición de concepto de especie es muy variada. En el caso de la biología hay, no sé, especie económica, especie paleontológica, especie sistemática, pero en lo que nos atañe a nosotros ocupamos el concepto de especie biológica. El concepto de Meyer de la década de los 70 del siglo pasado, que es un conjunto de individuos que tienen características similares, que permiten, pueden reproducirse y a debes tener descendencia fértil. Okay. Y a los ecosistemas, pues es donde habitan esas especies, como la casa, ¿no? Donde están habitando con factores abióticos, no abióticos, bióticos, transferencia de energía y otros conceptos. Pero bueno, ha ido cambiando ese concepto. Ahora, ya en la década, más o menos en los años 2000, derivado de nuevas informaciones que han generado y abarcando otros campos del conocimiento como la agricultura, entonces ya se hablaba de que incluir en el concepto de biodiversidad las especies que nosotros hemos domesticado. Y a la vez sus parientes silvestres. Entonces hablamos ya del concepto de agrobiodiversidad. Entonces cambia mucho eso. Y también hablamos de que México, en ese mismo contexto, tiene una diversidad cultural tremenda. Entonces, muchas lenguas, muchas culturas. Oaxaca, ¿no? Es uno de los estados con más lenguas que se habla. Y es y bueno, debe ser difícil tratar de hacer entender a muchos de nuestros compañeros mexicanos en diversas lenguas, debe ser muy difícil, pero es parte de la biodiversidad. Entonces, bajo estos esquemas tocamos varias esferas. Estamos hablando de la esfera biológica, estamos hablando de la esfera económica y de la esfera cultural. Entonces el concepto de diversidad biológica no únicamente atañe a la cantidad de plantas o animales que pueda haber en un terminal, sino que influye también los ecosistemas, los genes, las especies, la cultura. Y tenemos miles de años de cultura. Híjole, y esa es una idea enorme que si realmente la llegáramos a entender bien, como bien dices, podríamos cuidar mucho mejor lo que ya tenemos, ¿no? Porque creo que en este sentido, bueno, no entendemos bien los ecosistemas y bueno, ya todo lo que le hemos generado nosotros los humanos a la casa también, de las otras especies, ¿no? Claro. Y que al final del día, al estar también nosotros ahí adentro, en esa gran casa, pues también nos estamos generando un daño, ¿no? A nosotros mismos. Claro. Aquí entonces, ¿por qué sería crucial entender la biodiversidad para el bienestar, o por así decirlo, el bienestar del planeta general? Digo, considerando que somos nosotros los humanos los que tenemos mayor impacto y hacemos distintos usos de todos estos ecosistemas, ¿por qué sería bueno que lo entendamos bien para poder generar ese bienestar? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Mira, ya que definimos ciencia, nos fuimos a saberes, ya le dimos la vuelta al título de tu programa, abarcando todo eso. Hablamos de biodiversidad, ya definimos un poquito, de manera muy sucinta, la historia de cómo esto ha pasado, que es más larga y hay más conceptos sobre eso para poder hacer una mejor definición. Pero, ¿por qué es importante la biodiversidad? Simplemente, derivado de esas reuniones que hubo de las Naciones Unidas y de Río de Janeiro en 92, bueno, salieron varios conceptos ahí, ¿no? Era conocer, cuidar la biodiversidad, ¿sí? Conocer también la estructura genética de cómo está ello y cómo distribuir todos esos beneficios de la diversidad biológica y hacerlo de manera equitativa, pues para todo el planeta. Cada país ha tomado distintos caminos de cómo tratar de eso. Claro, los países firmantes. México es un país firmante de ese convenio de diversidad biológica. Y algo muy importante que nos decían nuestros abuelos y que a veces parece que se nos ha olvidado, cierra la llave del agua si no la estás ocupando. No cortes los árboles. Y ahora parece que actuamos a veces como me da la impresión como que despreciamos un poquito nuestro entorno natural. Y tan es así que tenemos un problema muy serio ahorita de agua. Bastante es parte serio. de lo mismo. Aquí Jalapa, cada rato se ve en los periódicos lo que está sucediendo. Y no nada más Jalapa.
es a nivel nacional lo que está sucediendo, pero aquí entraría un concepto muy importante, los servicios ambientales que podemos obtener de la diversidad biológica. Algunos de esos servicios ambientales son, por ejemplo, retomando la problemática del agua, el aprovisionamiento, la recarga de los mantos acuíferos, los alimentos, las materias primas que nosotros podemos tener. Por otro lado, tenemos algunas otras que nos proporcionan otros beneficios, como la protección contra huracanes, las zonas de manglares, ¿no? Que detienen parte de esos fuertes vientos que vienen hacia tierra firme, y además que son reservorios muy importantes porque se reproduce una gran cantidad de especies que posteriormente tienen a trasladarse hacia el mar. Pero también tenemos algunos otros servicios como culturales, espirituales. Evita, por ejemplo, servicios ambientales que no se erosione el suelo. Pues, que no se corta los árboles y hay un problema tremendo. Ahorita ha habido incendios en el Cofre de Perote, en esa área protegida, que pues realmente es terrible lo que sucede, pero qué bueno que lograron controlarlos, pero en un incendio, al perder un árbol, no pierdes un árbol en sí, pierdes los miles de especímenes y especies asociados a un árbol. Insectos, anfibios, reptiles, aves, hongos, bacterias, virus, por un solo árbol. Y especies que viven en la corteza, en la parte interior de los árboles, sobre las hojas, dentro de las hojas, en las raíces, y al perder un árbol pierdes suelo. Pierdes toda esa conversión de energía que se da en el propio suelo, y los suelos son muy importantes. Entonces, parte de eso son los servicios ambientales que nosotros debemos de tener y cuidar mucho la vegetación. Probablemente hayas escuchado ahorita en diversos medios de comunicación que ahora la gente quiere plantar árboles por todos lados. Ya le dio la urgencia de plantar árboles. Ya la sentimos. Después de estar en Jalapa a 40 grados, híjole, qué pena que tengamos que llegar a eso. Y mucho de ese conocimiento tradicional y no hacer caso también de lo que otros hicieron antes, pues tiene sus consecuencias, como el efecto mariposa, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Aparentemente era una cosita de nada, pero la suma de todo eso a la larga ya vienen. Y nosotros como especie, como parte de esa diversidad biológica, hemos ocasionado también lo que está sucediendo. Es como un catalizador, lo hemos acelerado. Todo eso. Algo que podría haber hecho en un ciclo natural que pudo haber durado cientos o miles de años, nosotros los humanos lo redujimos a 30, 40, 50 años de todo un proceso, ¿no? Que tiene la misma naturaleza por este intercambio de energía. Yo creo que aquí es bien importante que lo podamos entender todos, o sea, que toda la sociedad, autoridades y sociedad, entendamos qué es esa biodiversidad y la importancia que tiene. Como bien dices, perder un árbol no es solamente lo que vemos, no, es lo que hay abajo, lo que hay arriba, lo que hay alrededor, todos estos insectos, bacterias que ya no van a estar y que estaban ahí por algo. No es por nada, no es un adorno como tal, ¿no? Aunque no lo vemos, pensamos que no existe. Y algo que mencionabas, el suelo, creo que no le ponemos atención al suelo. Vemos todo lo que está del suelo para arriba, pero al suelo, yo no veo que cuando digan, vamos a sembrar árboles, hay que hacer un análisis del suelo para ver qué le hace falta al suelo para que pueda soportar y que pueda hacer esa simbiosis ideal entre los árboles y el suelo. Nada más vamos, hacemos el hoyito, sembramos el árbol y ya. Pero nadie nos dice o no se dice, no conocemos, oye, qué importancia tiene este tipo de suelo, porque hay suelos muy distintos, ¿no? Y a veces, y con estas erosiones, el suelo que estaba en las montañas ya lo encontramos pues en las partes bajas, ¿no? Cerca de los ríos, ya cerca de los mares, y luego ahí generamos otro problema porque estamos trasladando algo que no debería de estar ahí, se está trasladando a otras zonas y no sabemos qué es lo que lleva por desconocimiento también. Y en el estado de Veracruz, Fernando, ¿cómo estamos en temas de biodiversidad? ¿Cómo está realmente en nuestro estado? Bueno, es que es un estado bastante complejo, es muy largo, ¿no? Sí. De norte a sur son cientos de kilómetros, es muy largo. Y mira, para que tengas una idea, si nos vamos en línea recta, desde la costa hasta el Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, debe andar como en los 5.600 metros aproximadamente. Tenemos en línea recta aproximadamente unos 70 kilómetros. Y en esos 70 kilómetros, ¿cuántos tipos de ecosistemas no pasamos? Sistemas marinos, las zonas intermareales, las dunas costeras,
los pastizales, vamos un poquito más arriba, encontramos las selvas bajas, posiblemente vamos subiendo y encontramos algunos encinos por ahí, vamos subiendo a esta zona de este lado y encontramos ya los bosques nublados, los que están que eran muy ricos, ¿no? Antes con mucha humedad, mucha neblina, lo típico de Jalapa. Vamos subiendo un poquito más y encontramos un poco encinos, encontramos pinos, encinos, bosques de oyameles, encontramos también, se me puso más abajo, los manglares, los palmares, las praderas de alta montaña, los pastizales, la vegetación xerófila pasando el cofre de Perote, cambia el clima totalmente. Y además ahí México es muy interesante porque está dividido por dos grandes regiones biogeográficas, la neártica y la neotropical. Nosotros estamos aquí en una zona de transición, de hecho todo el país es de transición, pero aquí tenemos el cofre de Perote, que es el límite. A nivel continental de esas regiones, ve la vegetación y el clima que hay de la costa aquí hasta Jalapa, y ve cómo está de Perote hacia el otro lado, hacia el altiplano, cambia totalmente. Entonces tenemos muchos tipos de ecosistemas, tenemos áreas tropicales muy grandes, muy interesantes, como la selva siempre verde, el bosque tropical perennifolio, que es en la región de los Tuxtlas, que también zonas muy golpeadas desde hace décadas por diversos motivos. Pero vamos viéndonos que tenemos bosques caducifolios, lo que mencioné en este momento. Entonces, en cuestiones de ecosistema es muy variado. También en aspectos marinos tenemos sistemas arrecifales, dos muy complejos y que también requieren de mucho estudio y cuidado. Uno frente al puerto de Veracruz y otro hacia el norte, hacia Tuxpan, el arrecife Lobos, Tuxpan. Entonces también tenemos áreas insulares también, el estado de Veracruz, la isla de Sacrificios, la isla Lobos, tenemos tierra firme, tenemos hacia adentro. Entonces, ahora, eso es en cuanto a ese conocimiento. La fisiografía también es muy amplia, hidrografía, climas, todo. Ahora, entrando al tema sobre plantas y animales. Se conoce mucho sobre el estado de Veracruz, pero aún así el volumen de información que existe es insuficiente. Normalmente los estudios se han enfocado sobre los grupos grandes, anfibios, mamíferos, reptiles, aves. Pero ¿qué pasa con los invertebrados? Con otros grupos, por ejemplo, los artrópodos. Aproximadamente se estima que hay 1.300.000, 1,5 millones aproximadamente, más o menos, de especies descritas en todo el mundo, de los cuales un promedio de unas 800.000 especies son grupos de invertebrados. Está hablando de los artrópodos. Y dentro de los artrópodos tenemos crustáceos, tenemos miriápodos, los 100 pies, 1000 pies, tenemos también los arácnidos, el grupo de los criollerizados, y por otro lado tenemos a los hexápodos, que mejor conocidos como los insectos. Y los insectos es lo más diverso que te puedas encontrar en este mundo. Ningún otro grupo biológico le llega a los insectos. Entonces, y entre los insectos hay muchos órdenes, más o menos 28, y ahí podemos encontrar escarabajos, los coleópteros, podemos encontrar mariposas, los lepidópteros, hormigas, abejas y avispas, los himenópteros, moscas, mosquitos, dípteros. Y en esos 4 que he mencionado se lleva fácilmente el 60% de la diversidad mundial. Y eso es proporcional a eso, no 1 millón de especies. ¿Quién los estudia en su totalidad? No. Entonces realmente es complicado hablar de eso. Ahora, hay mucha información. De hecho, la CONABIO, hace ya muchos años cuando fue creada, posterior creo que a la reunión de Río de Janeiro, pero aquí en México fue en los 90 aproximadamente, ha tenido un papel fundamental y la labor que han hecho ha sido titánica. Y entre muchos de los aportes que han tenido ha sido generar los libros sobre el estado de conocimiento de cada estado. Veracruz, Yucatán, Chiapas. Son una preciosura esos documentos. Claro, a mí me tocó participar he participado como en 6 libros de diversos estados, porque los trabajos que realizo en organizaciones con lepidópteros, mariposas, pues los trabajo a nivel nacional y en algunos grupos a nivel continental. Y bueno, participé, y la verdad son libros que contienen un volumen de información tremendo. Participaron muchos especialistas, aportaron su información, hubo recursos económicos, se generaron esos libros que ahora están gratis en la red, en la página de CONABIO, cualquiera puede descargarlos. Pues es conocer la biodiversidad, pero también usar esa biodiversidad. No únicamente es conocer, sino hay que usar, y parte de su uso es usarlo de manera equilibrada. La vegetación la hemos cortado muchísimo. Le hemos dado en la torre a toda la vegetación. Mucho. Entonces tenemos ahorita déficit muy grandes. Yo desde pequeño he escuchado que muchas áreas verdes, en especial el cofre de Perote, se han estado sembrando árboles, algunas están reforestando. Yo digo, de 50 años acá probablemente ya no hubiera ni un árbol más en el cofre de Perote. La realidad es que hay un déficit sobre eso.
y tenemos que poner un poquito más de atención. Yo creo que en este punto, o sea, como personas que nos dedicamos a hacer investigación científica en estos campos, no soy el único, somos muchos, que hay cientos, miles quizás, debemos tratar de bajar esa información. Y en la otra pregunta de que decías de qué era la ciencia, pues la divulgación de la ciencia es muy importante, bajar esa información específica, muy detallada y muy digerida, y hacerla del dominio público. Claro. Conferencias, exposiciones, libros de divulgación, mucho de ese tipo, para que la gente realmente comprenda lo que está pasando. Y fíjate que ahí, en este sentido, Veracruz es un estado riquísimo, como bien decías, en ese espacio nada más de la costa al pico, más o menos 70 kilómetros, tenemos cantidad de ecosistemas. Creo que pasamos por todos los que hay en la República, o por ahí andamos más o menos, o el estado de Veracruz tiene una cantidad muy importante de todos los ecosistemas, y eso lo vuelve difícil y complejo, ¿no?, para poder entenderlas. Pero también yo creo que esta información trabajada bien, bajada bien hacia los tomadores de decisiones, ayudaría muchísimo para poder ver qué acciones y qué cosas son las que tenemos que estar trabajando para poder usar la biodiversidad de una forma equilibrada, no como lo hemos estado haciendo ahorita. Como bien dices, el estado de Veracruz, aunque tiene una vocación forestal, ¿no?, pero es triste ver que solamente nos queda como el 11% de los bosques generales, entre bosques y selvas. El resto es agricultura y ganadería. No estamos enfocando solamente a dos actividades que son muy importantes económicamente, sí, pero creo que podemos hacer una adecuada combinación de la parte productiva y cuidando nuestros ecosistemas, cuidando toda esta biodiversidad, y más entendiendo qué es lo que pasa con estas especies que no vemos o que no nos gustan porque no son tan bonitas como algunas otras. En el caso de los insectos, ¿no? Claro. Que por la cantidad que tienen, creo que juegan un papel muy importante en los ecosistemas. No sé si, yo creo que juegan un papel muy importante, ¿no?, ahí en estos ecosistemas, todos estos insectos. Claro, invertebrados en general, todo está por una razón. Sí. A veces no la comprendemos, eso es lo difícil, pero está ahí por algo, ¿no? Sí. La historia natural, los procesos evolutivos que tienen millones de años, no se han equivocado. Han dejado aquí a los que tienen que estar, y a los que no los han eliminado. Ha habido diversas extinciones masivas a lo largo de la historia de nuestro planeta, y bueno, nosotros estamos viviendo nuestro momento. Pero también en ese momento hemos acelerado la destrucción de muchos ecosistemas. Claro, no todo nuestro comportamiento ha sido malo, ¿no? También tenemos cosas muy buenas que hemos hecho. Pero sí debemos de poner mucha atención. Hace rato, cuando te decía la distancia aproximada de la costa hacia la montaña más alta, pues me faltó decir los glaciares, ¿no? Sí. Faltó mencionar que están en la parte y que además están descongelando muy rápido. Hay algunos países como Venezuela que ya lo perdieron, ¿no? Acaba de salir, ¿no? Y lo que queda de hielo arriba ya no puede ser considerado como un glaciar, o sea, se acabó. Yo creo que ese es el paso a cómo viene el calentamiento, que nos vamos a meter en grandes problemas. De hecho, todo el país está en una situación de ese tipo. Retomando lo que mencionabas de la importancia de la diversidad, bueno, sería muy, muy largo estar mencionando todo, pero podríamos mencionar un solo aspecto. Por ejemplo, los polinizadores. Ajá. Hay un programa nacional para fomentar a los polinizadores de gobierno federal, y es importante. Si no hay insectos, ¿quién va a polinizar muchas de las plantas que nosotros necesitamos para que se puedan reproducir? Una gran cantidad de alimentos se va a quedar sin polinizadores. Un ejemplo clásico, la vainilla. Es una orquídea. El polinizador natural, el que haya sido, ya no está. Ahora tiene que hacerse de manera manual. Y si no lo hacemos, se pierde, ¿no? Y se puede decir que está con un paso adelante y otro atrás al borde de la extinción. Entonces, pero se cuida por la utilidad económica que tiene, pero ese es un uso también que se da a la diversidad. Por eso decía, caemos en las esferas de lo biológico, las esferas de lo económico y de lo cultural. Claro. Nosotros somos parte de la diversidad, y parece como que quisiéramos alejarnos a veces de la naturaleza, pero somos parte de ella. Y vivimos en ella, ¿no? Aunque no estemos en el bosque, en las selvas, en los pastizales ahí metidos, pero creo que no hemos podido entender que somos parte de todo lo que hagamos,
puede beneficiar o puede impactar. En este caso ha estado impactando de forma negativa, y el tema cultural también, pero creo que es falta de entendimiento. No logramos entender realmente qué es lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? No sé cuántas personas se hayan hecho una pregunta. Yo me acuerdo cuando era niño, viajábamos a Veracruz en el coche de mi papá, íbamos y regresábamos, y podías contar, era la diversión ya cuando regresábamos en el parabrisas. Mira, aquí hay este mosquito, esto, en la parte de abajo de la parrilla. Mira, aquí había unos más grandes, chiquitos, tal, y contabas y sacábamos lo de una mesa casi de insectos. Claro. Ahorita regresamos y podemos ir todo el día, si quieres estar viajando, ir y venir, ¿y cuántos son los que vamos a ver? Sí. Hay una crisis muy fuerte. De hecho, algunos autores ya han dicho que empezamos ya con una extinción masiva. Y bueno, y esto realmente se puede apreciar si nosotros nos ponemos, o las personas que han tenido la oportunidad, como yo, de haber empezado a trabajar en la década de los 70s, 80s del siglo pasado, que ya tenemos algunos años, y podemos comparar cuando trabajamos en el campo, y los materiales que nosotros obteníamos eran muy abundantes. Sí. O sea, desde niño vivía aquí en Jalapa, en la parte de abajo por los lagos, y recuerdo que cuando había la liga nocturna de béisbol, prendían esas lámparas gigantescas. Sí. Y pues al otro día yo estaba colectando insectos, o ese mismo día en la noche. Hay veces que en algún momento eran tantos los insectos que estaban volando alrededor de las lámparas que no se podía jugar béisbol. Tenían que detenerse algún momento. Ahora si tú las prendes, uno que otro anda volando. Sí. Y eso es derivado de muchas actitudes que hemos tenido nosotros. La naturaleza ya nos está pasando la factura. Ahorita ya es más que evidente lo que está sucediendo. Sí. Pero aún así, mira, realmente comprender o tomar las decisiones adecuadas para cambiar esto requiere de todos. Las autoridades por sí solas, los que tienen esa posición de mando, no van a poder si la sociedad no entiende y no quiere cooperar. Hay varios actores para resolver esta problemática. Por un lado, las autoridades, el gobierno, en sus tres niveles, federal, estatal, municipal. Por otro lado, la organización, la sociedad civil, pero organizada, las ONGs. Y por otro lado, no podemos dejar nunca de fuera a la iniciativa privada. Sí. Ese trinomio haría que las cosas funcionen bien, y podemos hacer las cosas de tal manera donde todo el mundo se ve beneficiado, siga con sus actividades sin descuidar nuestro entorno. Claro. Tan es así que cuando nosotros nos volvimos sedentarios como especie, cultivamos algunas especies. Por eso se fue mejorando la definición de biodiversidad de algunas especies silvestres, ya las manipulamos, las adecuamos, el que tú quieras, maíz, sorgo, cebada, el que sea, y estuvimos así en un lugar determinado, como ya nos hicimos sedentarios. Y al estar sedentarios, ya no andábamos rodando por ningún lugar. Entonces, al estar muchos, ya se generó problemas. Ahora, ¿quién va a cuidar que no se robe la cosecha? Sí. Problemas de salud, problemas de vigilancia, problemas de educación. Es lo mismo que si viéramos aquí en la capital, en estadio, en cualquier sistema. Todo derivado de la diversidad biológica. Pero si las personas que tienen ese control, esa capacidad de decisión, no entienden cómo está funcionando realmente todo, o no los asesoran de manera correcta, porque además no tienen por qué saber todo, no es mucho el volumen de información, pero por eso tienen asesores que les digan cómo está funcionando, podrían tomar mejores decisiones consensuadas y evitar problemas que tenemos ahorita. Ahorita lo urgente es resolver lo del agua. Y eso es un gran problema, y no nada más el agua. Al no llover, ten la seguridad que van a encarecer y no tardando los productos alimenticios. Sí, estaba hablando ahorita con un productor de acá arribita de Naulinco, en la zona de tantito arribita de Naulinco, San Marcos. Me decía, si no nos llueve en 1 o 2 días, ya perdimos nuestra cosecha de maíz. Claro. Es decir, y eso va a impactar porque va a haber menos maíz, se encarecen, y también hay un problema social porque entonces ya no van a tener ingresos, y económico, y todo se va englobando, ¿no? Se va uniendo todo esto. Pero, Fernando, estamos platicando un tema bien interesante, pero déjame hacer un pequeño corte para mandar a nuestros patrocinadores y regresamos en un minutito, auditorio. ¿Buscas calidad educativa? Universidad IBES. Ofrecemos 13 licenciaturas, 4 especialidades, 6 maestrías y 5 doctorados.
En la Universidad IVES, tu éxito es nuestra prioridad. Por eso contamos con un sistema de becas que te facilita el acceso a la educación superior. Pero eso no es todo. Talleres extracurriculares para potenciar tus habilidades y un equipo docente altamente capacitado que está listo para guiarte en cada paso de tu camino. El futuro comienza aquí, Universidad IVES. Ven y descubre por qué 29 años de experiencia respaldan nuestra excelencia educativa. Contáctanos a través de nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad IVES o llama al 2288-123-456. También puedes mandarnos un WhatsApp al 2287-540751 y si lo prefieres, visítanos en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. No lo pienses más, somos tu mejor opción. Somos Linces, somos IVES. Hola, ¿qué tal, auditorio? Estamos aquí de vuelta con el doctor Fernando hablando de biodiversidad y hablando de este tema, de todo lo que nos has ampliado en la idea, el conocimiento, el concepto, la importancia que tiene que podamos nosotros trabajarlo. Sabemos también que una de tus líneas de estudio es trabajar con una especie bien específica también y que nos gustaría que nos pudieras hablar de esta especie, ¿no? Estamos hablando, no sé si sea lo correcto llamarle la especie, pero ahorita nos decías que son lepidópteros. Claro. ¿No? Si lo entendí bien. Sí, ¿Qué claro. son? ¿Qué son estos lepidópteros? Mira, desde niño me ha llamado mucho la atención todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Ok. Desde niño, entonces siempre me gustaron todos los insectos en general, pero las mariposas en general son los lepidópteros, que son insectos que tienen alas escamosas, es lo que quiere decir. No son pescados y tienen escamas, pero tienen sus alas y un montón de escamas. Si tú lo vieras a través de un microscopio, verías que las alas es como si fuera el tejado de una casa antigua, ¿no? Escamas así totalmente imbricadas y sobrepuestas, y por eso se les llama lepidópteros. Y algunos de ellos, yo creo, como niños hemos observado todos sin excepción mariposas que están ahí sobre las flores, estiran la espiritrompa, que tiene ese como popotito, pero no todas las mariposas tienen espiritrompa. Hay algunas mariposas muy primitivas, no son de aquí, son de Australia, de algunas regiones de África, que tienen mandíbulas y se alimentan de polen. Hay una variación tremenda. Por eso hace rato que mencionabas o te daba algunas cifras sobre el total de especies de la riqueza a nivel mundial. Bueno, los insectos son tremendamente variados. Aproximadamente en el mundo debe haber unas 230,000 especies más o menos de mariposas. Mariposas, o sea, hablar de especies, ¿no? Especies. Ya la variabilidad que tiene cada una es otra cosa. Machos, hembras, dimorfismos sexuales, voltinismo, bueno, son otras cosas. Pero hay muchas. A nivel México debe haber cerca de unas 25,000 especies, 28,000 mucho, y en Veracruz aproximadamente unas 4 o 5,000 especies. Y al estar hablando de mariposas, no únicamente hablamos de lo que vuela en el día, sino también lo que vuela en la noche. Y la mayoría de las especies vuelan en la noche, en el caso de los lepidópteros. O sea, del 100% que ves, en el día vemos, si llegáramos a ver todo, veríamos yo creo que el 3%. El 97% está cuando nosotros dormimos. Entonces, dato interesante. Claro. Y luego dices, bueno, ¿y de qué sirve estar estudiando mariposas? Las mariposas pueden ser considerados polinizadores. De hecho, muchos de ellos son polinizadores o visitantes florales. Y ellos llegan y ayudan a la reproducción de las plantas, ¿no? Llevando los granos de polen de una planta a otra y haciendo que se reproduzcan. Pero únicamente eso. Hay mariposas que pueden ser estudiadas desde el punto de vista alimenticio. Hay insectos que se comen. Sí. Oaxaca es la cuna, yo creo, de los insectos comestibles, y ahí hay muchísima información. Inclusive aquí puedes encontrar en los mercados de la ciudad y muchos otros, Coatepec, Perote, Los Tuxtlas, Pánuco, Pueblo Viejo, donde quieras a lo largo de todo el estado de Veracruz, personas que andan con cubetas y te venden chapulines, ¿no? Claro, no son mariposas, pero son insectos comestibles en general. Pero aquí el gusano del maguey, por ejemplo, es un lepidóptero. Es una mariposa, el gusano rosado y el gusano blanco, y se los come uno, ¿no? Y bueno, así hay un montón de insectos comestibles en el caso de los lepidópteros, y los podemos estudiar desde el punto de vista médico. Hay algunas mariposas, por ejemplo, de género Lonomia, algunos nocturnos, que te causan urticaria, y no únicamente como estado adulto. Las mariposas tienen como insectos de metamorfosis, tienen un proceso, la metamorfosis completa, pasan por 4 estados: el huevecillo, las larvas, la pupa y el adulto, que es lo que normalmente vemos. Pero cuando son larvas,
reciben diversos nombres. Yo he visto que algunas les dicen borreguillas, que son blanquitas, que están en los árboles. Sí, pones la mano y no es que te dé temperatura. No, es un olor terrible. En los rosales hay otros tipos de orugas, en los funicuiles hay muchos. Entonces podemos ver que la importancia médica que tienen es alta, y no únicamente a la mariposa, sino una parte dentro del ciclo de vida de ellos. Entonces, estudiar esto y esos componentes de la diversidad biológica pudiese parecer poca cosa, pero no, todo en la naturaleza está unido, está engarzado. Tiene un porqué Tiene un porqué y una razón de ser, y no es tan fácil decir, ya desapareció, no, espérame, porque me va a alterar otro tipo de funcionamientos en los ecosistemas. ¿Sí? Entonces tendríamos que ver bien, y hay que estudiarla, saber cuánto hay. Aquí en Veracruz se tiene un aproximado de lo que hay. Hace años he sacado ahí un par de libros sobre guías de campo de mariposas, guías ilustradas, para que vean lo que hay de mariposas diurnas. Ahorita estamos trabajando desde hace como 30 años en enlistar lo que son las mariposas nocturnas, lo que no vemos, ese otro 97%. Ya vamos muy avanzado, espero que me dé tiempo en mi vida académica de terminarlo, pero bueno, vamos haciendo lo mejor que se pueda, y bueno, y a su vez ayudamos a otros colegas dándoles cursos dentro del país o en el extranjero, para que puedan entender los procesos de estos especies. Pero son muchas las maneras en cómo podemos estudiarlas, y obviamente eso tiene impacto médico, tiene impacto económico. Tenemos plagas agrícolas, plagas forestales, de granos almacenados. Hay una gran cantidad de formas que no sean las mariposas y los insectos en general. Yo me acuerdo que había una en las plantaciones, en algunas forestales, que cuando las plantas están chiquitas, están todavía delgaditas, tiernitas todavía de todo el centro, y empezaban a caminar sobre la plantación y veían que salían volando un montón de mariposas en chin. Hay que hacer algo porque ya en 2 días llega nos va a empezar a barrenar esto, o ya fue barrenado. Normalmente creo que no era nos van a empezar, ya fue barrenado, claro. Y ya vas a encontrar muchos árboles que ya que ya el centro se lo comieron estos insectos, y eso era es una plaga o no sé si se pueda considerar una plaga para el tema forestal, ¿no? Porque eso le detiene el crecimiento de estos árboles. Había que llegar, podar. Para los pastizales también vas caminando y vuelan un montón de maripositas, ¿no? Y se veía muy chistoso porque eran unos gusanitos, les decíamos en el rancho, medidores, que se iban moviendo. No sé si estos después se transformaban en estas mariposas, o estas mariposas dejaban ahí el huevecillo. Ahí el ciclo, no sé qué fue primero. No sé si llegó la mariposa, llegó algo, pero algo llegó, y de momento, pero era impresionante. En un día podían arrasar un potrero completo. Claro, en el caso muy particular que mencionas, los gusanos medidores, bueno, caminan así como midiendo, porque carecen de patas abdominales, únicamente tienen las patas torácicas y el último par de patas. Entonces cuando caminan no van así como sino que van como midiendo, por eso le llaman gusanos medidores, porque van haciendo como el gusano, y se le sube toda la parte la mayor parte del cuerpo sube y de ahí baja, ¿no? Claro, entonces esos son bichos de la familia Geometridae, son mariposas de tamaños muy pequeños, ¿qué te gusta? Desde unos 5 milímetros, medio centímetro, hasta pueden alcanzar los 11 centímetros. Entonces son muy, pero muy variables. Entonces realmente son grupos además muy frágiles, frágiles. Esta escasez que ha habido de agua los afecta en los ciclos de vida, no únicamente ellos, a todos los insectos, hasta nosotros. Uno estaba hasta de malas por tanto calor. Imagínate en la naturaleza de este tipo, pero debemos de poner mucha atención en todos esos grupos de invertebrados que nosotros no vemos, y estamos hablando de un pequeño grupo que son los lepidópteros. Imagínate el resto de grupos de invertebrados que nosotros no vemos y que están en el suelo. Los suelos son sumamente importantes y a veces los pasan por alto. No ven la vocación, no ven lo que ahí están, hasta la contaminación, ¿no? Está muy fuerte en suelos, tiran cualquier cosa y luego ya no crece ahí nada. Entiérralo, no se ve, y realmente debemos de tener un poquito más de educación ambiental en ese punto, divulgar mucho la ciencia. De hecho, el CONACYT a nivel federal ahí tiene programas ahora que implantamos sobre divulgación de la ciencia, y no nada más ellos, el gobierno del estado, los municipales, las propias universidades, donde yo estoy adscrito en la Facultad de Biología. Muchos profesores nos dedicamos a hacer también divulgación de la ciencia, ¿no? A la par
de la investigación de ya así específica, ¿no? Claro. Fíjate que ahí, hablando y nos mencionabas que estas especies, estos lepidópteros también son frágiles. Bueno, la mayoría de todos somos frágiles, unos más o otros, pero en el caso de los lepidópteros, ¿cuáles serían las principales amenazas a las que se estarían enfrentando? Híjoles, bueno, son muchas, pero principalmente la pérdida de la cobertura forestal. Okay. Totalmente la pérdida de la cobertura forestal, y eso no los afecta a ellos, sino a todos, hasta a nosotros. Sí. Porque si no hay de lo que se van a alimentar, entonces pues van a morir, y no nos podemos dar el lujo de perder absolutamente nada. Todavía no sabemos todo lo que hay y lo estamos perdiendo. Sí. Entonces, y debemos de conocer qué es lo que hay. Por eso son muy importantes que se tengan en muchas situaciones las colecciones científicas, donde derivado de las investigaciones formales que hacen algunos académicos, investigadores, hasta las investigaciones que hacen los productos de sus tesis los alumnos. Todo eso lo hemos ido resguardando desde hace muchos años. Sí. Y en la Facultad de Biología tenemos una colección de Lepidoptera que está en formación. Pues debemos de tener entre lo que está preparado ya para análisis, en observación, pero sobre todo lo que está guardado en cajas, no menos de 15,000 ejemplares. 15,000, 20,000 ejemplares, que tú dices, bueno, ¿llenarías toda una casa? No, simplemente son cajas nada más que están bien empaquetadas, esperando el momento oportuno para salir, pero ya estamos empezando a digitalizar toda esa información para que cualquier persona que entre a la web vea lo que tenemos en las colecciones, y una invitación al que quiera visitarlas, con gusto, ¿no? Sin problema. Ok. Fernando, este es un tema muy interesante, pero también es muy amplio. El tiempo nos está comiendo, se me fue rapidísimo el tiempo, caray. Ya para cerrar, nos gustaría que nos pudieras decir cuál es uno de tus proyectos actuales. Ya nos has platicado todo lo que has estado haciendo. ¿Qué estás trabajando actualmente? ¿Algún contacto por si alguien quisiera tomar, tener más información del tema? No sé, ¿en dónde te podemos contactar? Bueno, soy profesor en la Facultad de Biología de la Universidad de Veracruzana, aquí en la zona universitaria. De hecho, pueden googlear mi nombre, pueden poner Fernando Hernández Vaz, Universidad de Veracruzana, y ahí aparecen correos, teléfonos y todo lo que tenemos en la red. Los proyectos que estamos desarrollando ahorita son el inventario de determinadas familias de lepidópteros nocturnos a nivel continental. Entonces me la paso viajando en diversos países para tratar de inventariar y hacer catálogos sin descuidar lo interno, y pues tratar de ver primero el inventario, posteriormente hacer guías para divulgar todo lo que nosotros tenemos, y si alguien nos las pide, con gusto se las podemos obsequiar en PDF. De hecho, te traje un libro para ti que te lo doy al terminando. Muchas gracias. El programa, que es una guía de campo que sacamos sobre un área protegida en Bolivia. Hace años nos invitaron, fuimos, ayudé a identificar algunos materiales y hemos sacado libros. Participamos con colegas de muchos países y bueno, después de 30 años de estar trabajando esto más, pues ya creo que nos conocen. Entonces, ya le sabes, ¿no? Y sobre estos temas hay muy pocos especialistas para resolver la problemática que existe. Pero con gusto, y hacemos muchas exposiciones de divulgación de ciencia. Acabamos de hacer una en el Centro Recreativo Jalapeño, que era artrópodos, 570 millones de años de evolución. Acabamos de hacer una de arácnidos en la Casa de la Cultura de Coatepec, en el Centro Cultural se llaman ahora, y bueno, y tenemos proyectadas más. Si alguien, alguna escuela que quiera alguna exposición, con gusto los podemos apoyar. Yo creo que ahí en la Facultad de Biología tenemos muchos especialistas. Yo estoy muy orgulloso de mis compañeros. Tenemos muchos especialistas en diversas disciplinas que con gusto, si les piden ayuda, los apoyan, sin problema alguno. Digo, por eso somos Universidad Veracruzana, ¿no? Para estar apoyando a la gente y cultivar muchas disciplinas que nos van a ayudar a resolver problemáticas. Y hay que unirnos todas las disciplinas. Claro. No podemos estar por la vida, cada quien por lo suyo, porque creo que los problemas actuales requieren de la unión de todas las disciplinas para poder solucionar una problemática. Ya no podemos seguir cada quien por un lado distinto, queriendo resolverla solamente desde mi área, ¿no? Claro. Creo que es momento de unirnos. Pues Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos acompañados, y bueno, auditorio, comunidad, así es como damos por finalizada esta emisión de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un lugar de encuentro y de diálogo donde aprenderemos de los expertos, como en el caso de Fernando, que hablamos de biodiversidad. Y pues les recuerdo que estén muy pendientes en las redes sociales, que le den a la campanita ahí de que me gusta para que estén
muy pendientes y nos ayuden a compartir el programa. Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te agradezco, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden, nos vemos y nos escuchamos la siguiente sesión.